Buenas tardes a todas y todos. Es un agrado saludarles y dar inicio a la charla Genómica para el Desarrollo Sustentable. Mi nombre es Valentina Inostroza y en esta ocasión tenemos a la doctora Florencia Tevi, especialista en genética, genómica y bioquímica. La doctora Tevi es una de las personas que promueve el Plan Nacional de Genómica en Chile, permitiendo al país tener manejo y potestad sobre su patrimonio genético. Le damos la bienvenida entonces a la doctora a esta 37ª versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y quiero agradecerle personalmente su presencia y esperamos que pueda sorprendernos al respecto del increíble e importante campo de la genómica. Sin más que agregar, damos inicio a esta charla titulada Genómica para el Desarrollo Sostenible. Hola a todos. ¿Aló? Ok. Les voy a compartir pantalla ahora para que podamos empezar. Desktop, no. ¿Estamos? Bueno. Entonces, la idea de esta conversación, ojalá que sea una conversación, es básicamente que podamos entender el cambio que ha habido en los últimos 20 o 30 años acerca de el escenario genómico y cómo eso está transformando la sociedad hoy más que nunca, y además, ¿qué nos permite y qué oportunidades nos brinda a los países que nos dicen en vías del desarrollo, por no decirnos subdesarrollados? ¿Cómo nos afecta a nosotros esta revolución genómica? Y hablo de revolución porque en realidad hay, yo creo personalmente que hay tres revoluciones principales que están cambiando, transformando a la sociedad. Una es la revolución de la información, ¿no es cierto? O sea, es el mundo sin dudas, todos tienen un celular donde pueden consultar cualquier cosa, o sea, ya no nos sentamos a pensar en la mesa esto, el otro, sino vamos directamente a Wikipedia o a Google a ver el dato duro de cuántos goles tuvo tal o cual personaje en tal o cual año, o sea, ya no nos ponemos a pensar por eso, ya no es una cuestión de sabiduría, es más bien una cuestión de conectividad. Tal vez esta sea la más cercana de todas estas revoluciones que está habiendo, pero paralelas a estas, o tal vez la que gestó estas otras dos transformaciones, estas otras dos revoluciones, fue la revolución de la genómica. Pero el conjunto está cambiando nuestras relaciones, nuestro derecho a la privacidad y también nuestro derecho al conocimiento y a la información, cómo tenemos acceso a la información y qué poder tiene esa información en poder en términos de salud, alimentación, política, geopolítica. Inclusive ahora lo estamos viviendo en carne propia con el tema de la pandemia, si nos ponemos a ver un poquito más profundamente. Y digo que la genómica tal vez gestó parte de esto y ahora les voy a contar un poquito cómo fue esta historia. La primera lectura del genoma humano se publicó en el 2001, fue en paralelo, un consorcio público y el consorcio privado, en dos de las revistas más importantes que había en ese momento, en el área científica, Science y Nature. Pero la particularidad no es tanto esa, sino la particularidad es cómo ocurrió esa presentación. Bill Clinton dijo, bueno,
es tan importante el mapa del genoma humano, poder leer el genoma humano, que lo compara con la llegada del hombre a la luna. De hecho, Bill Clinton dice, el mapa del genoma humano es sin dudas el mapa más fascinante en la historia de la humanidad. Y así lo presenta al mundo. Es decir, que mientras veíamos las portadas de las revistas... Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Entonces, ustedes ven que mientras había un revuelo en revistas científicas, en el mundo, en la prensa, y esto se publicaba en todas partes, ¿quién hizo el anuncio de este mapa? Fue el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y el presidente de Estados Unidos era ni más ni menos el hombre más poderoso políticamente sobre el planeta en ese momento. Y no fue un científico. Y esto tiene que tener, esto es un valor importante porque es el primer factor que nos indica de que el genoma y la genómica tienen un trasfondo político no menor. Es decir, hay una parte de lo que nosotros estudiamos en ciencia que es política. Y es más, si analizamos cómo se llegó a secuenciar el genoma humano, no sé si ustedes conocen la historia, pero resulta que James Watson, el mismo James Watson que vio la estructura del genoma, la estructura de la doble hélice de Watson y Crick, un día dijo, bueno, hay que secuenciar el genoma humano, entonces, ¿quién me puede dar plata para secuenciar el genoma humano? Bueno, me voy a ir a la Casa Blanca, tocó la puerta de la Casa Blanca, en ese momento le abrió George Bush padre, y George Bush padre le dijo, ¿y usted qué quiere? Quiero plata, quiero $3.000 millones para poder leer el genoma humano. Bueno, ok, tenga su dinero para leer el genoma humano, pero vaya al departamento de energía, no al departamento de ciencia, el departamento de energía que tiene una oficina de ciencia que ahí pueden, seguramente, dígales que van de mi parte y nosotros le vamos a dar el dinero. Y así fue como se inició el proyecto Genoma Humano, por una decisión política, así como también fue una decisión científica. Pero los grandes proyectos, los grandes hitos, los marcan también decisiones políticas. Y esto no nos puede quedar fuera de la mira en un momento tan particular para Chile como es el momento donde estamos con una convención constituyente en curso. Y si seguimos mirando cómo fue que llegamos a obtener el genoma humano, también podemos ver que en esa carrera por descifrar el código de la vida, en algún momento estábamos todos juntos, cada vez había más países que se integraban a este consorcio público mundial, pero obviamente, como toda buena historia, tiene que haber un malo, y el malo de la película fue Craig Venter. Francis Collins era el director del consorcio público, y Craig Venter, que trabajaba en el consorcio público, un día dijo, me voy a hacer una empresa privada, voy a levantar capitales privados y voy a descifrar, voy a hacer yo mi propia secuenciación, pero de manera privada, sin apoyo del Estado. Y eso es posible, le fue posible, levantó capitales, particularmente de Perkin-Elmers y otras grandes multinacionales, que pusieron plata para la empresa que se llamó Celera, que fue la primera empresa de genética que existió. Y así empezaron una competencia que era un poco desleal, porque la manera en que Craig Venter utilizaba, Craig Venter y Perkin-Elmers lo que hacían era utilizar información pública y sumarla a la que ellos tenían privadamente. Entonces era una competencia un poquito desleal, por eso ellos decían que tenían un método rápido y barato, mientras que el consorcio público tenía un método que era más lento, efectivamente, pero trabajaba en conjunto con muchos países, por eso también podía mantener la velocidad de secuenciación.
De hecho, si lo miramos así a grandes rasgos, no voy a entrar en los detalles de cómo se hizo las diferencias técnicas, pero básicamente lo podemos comparar, donde el consorcio público tenía que poner los huevos, la leche, el azúcar, hacer el batido, mientras que en el consorcio de Celera, que utilizaban directamente los fragmentos enteros y además utilizaban parte de las secuencias que podían ver en el consorcio público para hacer lo que se llama el anchoring de las secuencias, es decir, armar el rompecabezas, era como si uno comprara los queques prehechos. Y aquí es donde surge la primera pregunta del consorcio público de, ¿tenemos que seguir compartiendo estos datos o no? ¿Qué pasa si nos ganan la carrera? Y en ese momento Francis Collins se juega la cabeza, se juega su prestigio, se juega toda su vida científica para decir que no, que los datos tenían que seguir siendo compartidos por todos en el mundo, y genera toda esta maquinaria para armar el primer genoma humano, genera el primer movimiento open source hecho y derecho, digamos. Porque él decide que debía, o sea, de una parte del hemisferio se secuenciaba y se subían los datos, y mientras era de noche se estaban subiendo los datos por un lado, por el otro lado se estaba secuenciando y se iban a subir. Y de esa manera se logró llegar a tener el genoma humano mucho antes de lo que se esperaba, muchos años antes de lo que se esperaba. Pero eso no fue sin que surgieran los nuevos superhéroes, que fueron los superhéroes de esta carrera por el genoma, que eran los nerds, porque ¿cómo se hacía para secuenciar y subir el genoma? Era quien tenían los códigos más rápidos. ¿Quién podía procesar los códigos más rápidos? Entonces esto es The Rise of the Nerds, básicamente es la historia, ¿no es cierto? Donde quien tuviera más y mejor scripts para poder levantar ese genoma se iba a llevar el botín. Y el botín era el genoma humano. Y en esto surge la pregunta, obviamente, de quién es el genoma humano, a quién le pertenece la información codificada en el genoma humano. Y esto tiene parangones también, si ustedes se fijan, con lo que estamos hablando hoy en términos de naturaleza y ecosistemas. Porque fíjense que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿qué dijo? Cuando el consorcio privado fue a patentar el genoma humano, o la parte que tenía lista del genoma humano, una de las cosas, el fallo de la Corte Suprema fue brutal, porque dijo, ustedes no han hecho eso, ustedes no han creado el genoma, por lo tanto, no puede ser privatizado, porque es un elemento de la naturaleza. Ahora, importantemente, el fallo decía el genoma humano no puede ser patentado. No dijo nada de los genes. Y eso va a tener un correlato 15 años después con respecto a los impactos que excluir esa palabra tiene en salud, y que les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, a todo esto, obviamente, la gente, surgen los miedos, ¿no? Estamos cruzando un puente hacia otra era. Algunos lo vieron con miedo, otros lo vieron con alegría y con curiosidad, pero la realidad es que sí, efectivamente, ¿qué es lo que podía haber del otro lado del puente? Hoy lo estamos viviendo en parte, algunas cosas, ¿no es cierto? No todas, pero sí estamos viviendo la era donde va a surgir la medicina personal de precisión, van a surgir las terapias para el envejecimiento, tal vez no vamos a vivir para siempre, pero sí van a surgir nuevas terapias para el envejecimiento, terapias para algunas enfermedades que ya están
disponibles, ¿no es cierto? Muchas de esas terapias. Entonces, la pregunta, digamos, el segundo punto al que les quiero llamar la atención es que no es solamente una cuestión política, sino también es una cuestión de cómo se usa la información. Y ese miedo que se desprendía de tener y poder leer el genoma humano, por más que en ese momento costara 3.000 millones de dólares, existía la posibilidad. Y en algún momento también en el pasado, antes del genoma humano, también existió el darwinismo social. Y el darwinismo social fue el que creó la eugenesia, o la teoría de la eugenesia, ¿no es cierto? Donde, si bien ni Darwin ni Mendel se conocieron, el darwinismo social es una parte de la sociología que encuentra base biológica para sus argumentos, un poco falaces, creo yo, en cierta manera, pero los encuentra. Y genera lo que era la selección del más apto. La selección del más apto, después, esto fue como a fines del 1800, principios del 1900, tiene un correlato porque entonces quiere decir que la ciencia y el conocimiento son política, y la política es comunicación, y esto desemboca en los años 30 con el programa Action T4, que eliminó o esterilizó a 275.000 personas por ser diferentes, que fue el programa nazi, un programa de la Alemania nazi para seleccionar los más aptos, y se hizo a través de la comunicación al público. Entonces, tenemos conocimiento, tenemos política y tenemos comunicación como tres entidades que se unen para hacernos entender que nosotros hoy tenemos un rol social que cumplir. La genética y la manipulación genética se vuelven un tabú en parte, y la mayoría tiene miedo hasta hoy, por una campaña de comunicación pública. No es por nada, es porque hubo una campaña de publicidad, de marketing y publicidad de la selección artificial humana. Y si nosotros volvemos a esto que era la secuenciación del genoma humano, evidentemente ese miedo que surge entre la pre-segunda guerra y la Segunda Guerra Mundial, obviamente todavía quedaba para el 1998. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Si bien nosotros somos, como digo, nosotros somos agentes, somos ciencia, conocimiento, entonces somos agentes políticos, y aparte tenemos que comunicar lo que hacemos. Y esto es porque básicamente no podemos prohibir las cosas, porque la ciencia no va a parar. Si nosotros prohibimos, tenemos más ejemplos, mucho más cercanos en el tiempo, como la edición genética humana, que era la crónica de una edición anunciada en el 2018, cuando se anunció que se editó genéticamente a 2 niñas. Pero esto quiere, ¿a dónde voy con esto? Es que no podemos prohibir las cosas porque la ciencia no va a parar. Lo que necesitamos son decisiones políticas para tomar control y legislar sobre los temas que hoy nos competen. Es decir, que los científicos, yo lo dejo como una pregunta abierta para ustedes, si los científicos en este momento estamos adquiriendo una mayor carga de responsabilidad frente a la sociedad, debido a que hoy la ciencia y el conocimiento permean todas las áreas de nuestra sociedad. Yo creo que sí, en lo personal creo que sí. Y además creo que los científicos nos hemos vuelto no solamente responsables de hacer un tipo de comunicación, pero también que nos hemos vuelto agentes políticos para ello. Entonces se publica
el genoma humano con todos los miedos que eso implicaba, con una legislación sobre no privatizar el genoma humano porque era patrimonio de la humanidad. Se publica no solamente en revistas científicas, sino que tiene un correlato muy fuerte dentro de la sociedad civil. Y pese a todo esto, entendimos que la genómica, pasábamos de la genética, de poder ver un gen, a la genómica, que quería decir que podíamos estudiar muchos genomas a la vez. Y eso implica mucha mayor cantidad de información, es decir, manejo de información. Quiere decir que la genómica se transformó de, dijimos que venía de política, comunicación, y ahora podemos agregar que es información. Voy a pasar a explicar por qué. Fíjense que no es lo mismo entender un gen a la vez que uno o más genomas a la vez. La cantidad de información que podemos tener nos permite cambiar las preguntas para resolver el mismo problema. Creo que el caso más emblemático, el que más digamos, me gusta ejemplificar, justamente porque lo conocen, muchos los conocen más de cerca, es el de Angelina Jolie y el cáncer de mama. Cuando podíamos estudiar genética y teníamos solo un gen, decíamos, las preguntas que hacíamos eran claves, decir, tengo una copia defectuosa del gen BRCA1 o BRCA2 que es responsable de producir el cáncer de mama. ¿Es esta mutación familiar? Entonces esto nos iba dando la pauta de qué probabilidad iba a tener yo como mujer de poder tener cáncer de mama efectivamente. Pero además podía hacer otras preguntas. ¿Qué consecuencias me va a traer cuando se me detectaba ese cáncer? Yo podía preguntar qué consecuencias me traerá la radioterapia y la quimioterapia. Pero no podía responder a otras cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa si no me quiero hacer una mastectomía? Es decir, una mastectomía es una forma de castración directamente, es una amputación de la mama. ¿Qué cambios de vida yo debería hacer? Nada de todo esto yo lo podía responder estudiando solamente el gen del BRCA1. Cuando llega la era genómica, yo puedo cambiar esas preguntas y transformarlo de decir, un gen, ¿qué combinaciones de genes aumentan mi riesgo de cáncer de mama? Es una combinación que me puede traer recidivas, es decir, que puedo a pesar de que me sacan el nódulo o el tumor, puedo volver a hacer cáncer. Es este cáncer metastásico. ¿Qué características tiene el cáncer y qué características tiene esa persona? ¿Cuál es el mejor tratamiento para esa combinación de genes que tengo yo y que tiene el tumor? Y por último, y muy necesario que también me lleva a la pregunta es si efectivamente con esa combinación de genes es necesaria o no la mastectomía. Son todas preguntas que hoy podemos responder. Angelina Jolie se hizo una mastectomía completa de ambas mamas. Y desde el punto de vista de la genómica, eso no era necesario. Tal vez desde otros puntos de vista, pero desde la genómica eso se podría haber resuelto con preguntas concretas y secuenciación masiva. Y el cáncer de mama también siempre fue emblemático en la genómica, en la historia de la genómica, porque pese a que se detectó que el gen del BRCA1 con el gen del BRCA1 uno podía detectar la predisposición, si uno presente o no presente, o el tipo de alelo que tenía ese BRCA, uno podía saber su predisposición al cáncer de mama. Resultó ser que en un minuto nos dimos cuenta que el gen del BRCA1 estaba patentado. Y estaba patentado por Myriad Genetics. Y no fue hasta que no murió alguien que no pudo ser tratado porque unas hermanas, que una la trataron porque ya
ya tenía el cáncer, la trataron, se salvó, pero su hermana falleció, y su hermana falleció porque no pudo ser diagnosticada, porque no se pudo detectar si tenía o no la presencia del BRCA1, porque eso estaba patentado. La secuenciación de ese gen estaba patentada. Y la excusa que dio Myriad Genetics para decir, para patentar el gen, es que lo que yo les había dicho antes, el dictamen de la Corte Suprema para el genoma decía que el genoma no podía ser patentado, pero una vez que para secuenciar el gen, uno corta el gen del genoma, y eso ya no es un genoma, es un gen o un fragmento genómico, y eso no estaba estipulado por ley, por ende lo pudieron patentar. Y recién en el 2013, o sea, ni siquiera hace 10 años, estamos hablando menos de una década, que se prohibió el patentar genes y genomas bueno, primero en Estados Unidos y en el resto del mundo sigue un correlato similar. Pero estamos hablando de algo bastante reciente. Entonces, no podemos patentar los genes, no podemos patentar los genomas. Entonces, estamos hablando de cuestiones que son políticas, sociales y económicas. Eso es la genética, eso es la genómica hoy en día. Es política, economía y sociedad. Y no podemos estar al margen de eso en un debate, particularmente ahora, en estos tiempos que corren. Siguiendo con la historia del genoma, los precios comenzaron a bajar, los precios del genoma humano comenzaron a bajar, se volvió cada vez más razonable, de 3.000 millones de dólares que había comenzado el primer genoma, hoy podemos secuenciar un genoma en menos de $1.000. Y eso permitió, la bajada de esos precios permitió que, además de humanos, se pudieran secuenciar muchas especies que tienen que ver con la biodiversidad. Es decir, que la biodiversidad también se volvió un valor en términos de la genómica. Y con esto también, además de todo lo que circunda, se vuelve un problema ético. Surgen las preguntas éticas. Hoy puedes secuenciar tu genoma, pero tenemos preguntas fundamentales a las cuales responder y que frente a las cuales en países como Chile no estamos protegidos. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece la información de tu genoma? Entonces ustedes me dicen, bueno, a mí. Claro, pero yo les puedo decir, si yo saco una muestra de sangre de ustedes o un hisopado bucal, ni siquiera necesito pinchar a nadie, un hisopado bucal, y eso lo pongo en un sobrecito y lo mando a Estados Unidos, ¿quién les garantiza a ustedes que ese genoma sigue perteneciendo a ustedes? ¿Qué pasa si las muestras, en cambio, el laboratorio chileno las manda a China? ¿Cómo saben ustedes que están protegidos? ¿De qué están protegidos? Pues están protegidos, por ejemplo, de la inmortalidad. Por supuesto, no están protegidos de eso. ¿Por qué? Porque hay un concepto que, por ejemplo, los comités de ética, todavía, de bioética de las universidades, todavía no han incorporado, que es la transformación de la muestra biológica que caduca, por más que uno la tenga en el -80, igual se va a poner fea en algún momento, aunque sea dentro de 20 años, pero igual va a caducar, pero no el dato. El dato bioinformático no. El dato informático va a permanecer. Entonces, acá hay un aspecto fundamental, que es que la muestra biológica se transforma, la muestra biológica que puede perecer, se transforma en un dato informático inmortal, que termina estando en un servidor en alguna parte del mundo. Y la pregunta es, ¿esa información me sigue perteneciendo? ¿Sigo estando protegido? ¿Chile tiene algún tratado por el cual me permita a mí esa protección? No.
Pero además de todo eso, ¿quién decide si me puedo secuenciar o no? Hoy por hoy uno puede sacar células pues se puede secuenciar un embrión. Es decir, yo puedo sacar a la 9ª semana del desarrollo, yo puedo sacar células fetales de una mujer embarazada, puedo sacar células embrionarias. En realidad, una vez que se forma la placenta, esas células pueden migrar a la circulación materna, se puede sacar una muestra de sangre de manera no invasiva para el feto o para el embrión, y puedo separar las células maternas de células embrionarias y secuenciar el embrión. Puedo hacer además citogenética sobre ese embrión, es decir, ver el cariotipo de ese embrión. ¿Y por qué van a decidir los padres de secuenciarlo o no? ¿Qué protección va a tener ese nonato? Entonces, secuenciar un nonato tiene un dilema ético per se, que no tengo idea cómo lo van a contemplar en la nueva constitución o en las reglas que vendrán bajando todos los principios que se dejen plasmados en la constitución. Pero sí es algo que tenemos que ver, porque si yo estoy secuenciando un nonato, o menores de edad, por ejemplo, ¿dónde va a terminar esa información? ¿En qué servidores? Hoy Chile no tiene potestad sobre su patrimonio genético. Y no es porque el patrimonio genético no esté en Chile, es porque los servidores para proteger esos datos no están dentro del país. Entonces, por más que secuenciáramos dentro del país, una vez que nosotros lo transformamos en un dato informático, eso se transforma se va a una nube o se va a la tierra de nadie. Por eso es que la información, y la información genética, se ha vuelto también materia de política y de economía. No es que antes hablábamos, ok, sí, política y comunicaciones, y bueno, y algo económicamente algo podíamos entenderlo, pero hoy es un dilema ético, político, económico también. ¿Quién tiene esos datos? ¿A quién? No solamente a quién le pertenecen, sino dónde están albergados. Entonces, si hablamos de genómica y hablamos de decir secuenciación masiva, es decir, de leer varios genomas al mismo tiempo, y esas técnicas, como los precios de la secuenciación masiva han bajado mucho, también han permitido que se pudieran desarrollar técnicas para la modificación genética. Antes del genoma humano solamente teníamos Dolly, que era la clonación, porque era la clonación, se clonaba el genoma completo, es decir, un núcleo completo, la dotación genética completa de ese individuo pasaba a otra célula que no tenía núcleo. Pero lo que permite la bajada de precios en la secuenciación masiva es que modificaciones genéticas, como puede ser la transgénesis o el CRISPR-Cas9, la edición genética, puedan realizarse y puedan chequearse y puedan desarrollarse mejor y cada vez más precisamente. El punto es de todo esto, ¿con qué finalidad vamos a seguir creciendo en estas técnicas? Y cuando nos ponemos a pensar en esto, a mí enseguida me viene el contexto en el que vivimos, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy yo parada? Yo estoy parada en un lugar donde hay extracción y procesado de materia prima y donde la mayor parte de las personas quiere pasar a un sistema de bioeconomía y de economía basada en conocimiento y basada en datos. Por eso es que los datos también se vuelven, porque el desarrollo que es del extractivismo, con peores sueldos, con mayor polución, más horas de trabajo peor remuneradas y menos derechos sociales garantizados, esta es la situación del extractivismo en general,
podemos pasar a una bioeconomía, o una economía basada en conocimientos y basada en datos. Por eso el dato se vuelve relevante y se vuelve también una moneda de cambio y una moneda, eh, 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 se vuelve una moneda en términos económicos, me refiero. Y si lo ponemos así, y en este contexto estoy hablando, podemos decir que la genómica es una herramienta transversal para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. No es cualquier cosa. Yo puedo llegar a muchos de estos objetivos planteados por las Naciones Unidas a través de la genómica. ¿Por qué? Porque si nosotros proponemos un programa público que tenga su presupuesto, y ese presupuesto va a tener que venir dado por una decisión política, yo puedo generar insumos desde la genómica para que después puedan desarrollarse áreas como salud, el sector silvoagropecuario y la biodiversidad. No puedo tener estos separados, estos son un integral que se retroalimenta el uno al otro. No podemos entender la salud sin biodiversidad o la biodiversidad por sí sola. ¿Sí? Estamos inmersos en un sistema donde tenemos personas que tienen que estar sanas y esas personas para estar sanas tienen que comer, y para comer y para seguir manteniendo poder seguir comiendo en frente al gran cambio climático que tenemos, necesitamos biodiversidad. La biodiversidad obviamente es la base para una buena productividad agraria. Entonces, si quieren podemos verlo desde punto de vista más antropocéntrico posible, pero la biodiversidad es absolutamente necesaria, inclusive desde ese punto de vista. Entonces, cuando decimos que queremos tener un plan de genómica para Chile, lo que proponemos es un programa público dotado de presupuesto que utilice la herramienta de la genómica de manera transversal para poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto implica seguir una serie de pasos, que yo voy a mencionar 5 y voy haciendo aparte derivadas de cada uno de estos puntos. Y el primero es definir lineamientos estratégicos para el desarrollo de la genómica aplicada. Cuando hablamos de esto es lo que estaba comentando, o sea, tenemos 3 puntos que son claves para poder seguir desarrollándonos, y estos puntos están conectados entre sí por la farmacogenómica, el cambio climático, la necesidad de generar variedades con denominación de origen, planes de bioeconomía que requieren como insumo básico los datos genómicos, pero a su vez si nosotros necesitamos hacer genómica nutricional para eliminar la obesidad, la medicina preventiva o valorización inclusive de alimentos funcionales, nosotros necesitamos tener el genoma humano y el genoma de las especies productivas. Entonces, sobre los lineamientos estratégicos, para coordinarnos entre todos los científicos, necesitamos generar estos genomas, estos diferentes genomas. Y eso solamente se puede hacer a través de la cooperación. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, la medicina y salud, para decir, bueno, vamos a tener, no se dice medicina personalizada, se dice medicina de precisión. Eso es un error de la slide, así que les pido disculpas. Es medicina de precisión. Esto permite disminuir costos de salud y mejorar las medicinas, las políticas públicas preventivas. Si nosotros tenemos un problema, ¿cuál problema? Vamos a ponerlo en términos de cómo se plantean los proyectos. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que la población está envejeciendo, por una parte. Por otro lado, también en este momento esta slide se quedó vieja porque aquí habría que agregar que la población también se está empobreciendo, porque en el post-pandemia ya las Naciones Unidas y el Banco Mundial ha proyectado un empobrecimiento de la sociedad en general y un aumento del costo de los sistemas de salud. Entonces, ese va a ser nuestro problema. Es nuestro problema ahora, pero va a ser un problema más grande que se va a acentuar en el post-pandemia. Y esto lo tenemos que considerar. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Perdonen, y ustedes dirán, ¿por qué aumentan los costos en el sistema de salud? Bueno, antes de la pandemia yo decía que los costos del sistema de salud aumentaban porque el 70% de los diagnósticos hoy por hoy en Chile, bueno, en el mundo en general, la media mundial es que el 70% de los diagnósticos se realizan
por ensayos experimentales. En Chile es el 90%. Pero ahora si le sumamos los efectos del post-COVID o de todas las personas que tienen COVID y que no sabemos qué repercusiones van a tener, eso va a aumentar aún más. Entonces, hay un cambio de paradigma en lo que es en lo que hablamos cuando hablamos de medicina, hay un cambio de paradigma de lo que es la atención médica per se. Antes la atención médica era yo voy al médico, el médico me ausculta y me dice lo que tengo. Hoy ya no es así, hoy el médico debería pasar a ser un actor más de un equipo de salud, porque yo voy a necesitar equipos de salud para hacer un diagnóstico rápido y efectivo, y no solamente una persona que haga una auscultación. Entonces, ¿cuál es la oportunidad frente a esta propuesta? Es poder tener para una medicina de precisión, que nos va a estar urgiendo en el post-pandemia, es decir, poner énfasis en la medicina preventiva y en la nutrigenómica. 2 puntos. La nutrigenómica, porque hoy sabemos que de lo poco que sabemos del genoma chileno, tenemos índices altos de obesidad en ciertos sectores de la población, que son los más vulnerables y que son los que más han sufrido COVID. Y segundo, tenemos medicina preventiva porque necesitamos mejorar ciertos índices que han aumentado y que pueden llegar a acentuarse ese aumento con la escena post-COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La medicina actual, ¿qué dice? Que primero yo tengo un individuo que se va a hacer el examen 1, entonces le voy a probar la terapia 1, si no funciona, le hago el examen 2, le doy la terapia 2, si no funciona voy a hacer el examen 3, y todo esto cuesta plata, pero además de dinero, esto también es una fatiga para la persona. Si se pone en el caso de una persona que tiene cáncer de mama, y que tiene distintos cánceres, que puede tener un cáncer de mama particular, resistente, estos costos y este tiempo resulta un calvario también para la familia. No estamos hablando de una gripe, esto se da generalmente en enfermedades que son más graves. Entonces también no solamente estamos mejorando en términos de costos, sino también estamos mejorando el bienestar de esa persona, que va a tener directamente una terapia acorde a lo que necesita más rápidamente. Y eso además va a brindarle mejores posibilidades de curarse. Entonces, como pilar de esa solución que proponemos, decir, bueno, ¿qué necesitamos para generar todo este panorama de nuevas políticas públicas en términos de medicina preventiva y nutrigenómica? El primer insumo que necesitamos es un genoma de referencia de la población chilena. Eso es el pilar. Y eso tiene que ser un insumo, o sea, desde mi punto de vista, tiene que ser un insumo que provee el Estado a los investigadores. Yo no creo que sean distintos investigadores con pequeños proyectos de 200 millones o 50 millones o hasta 500 millones de pesos chilenos que puedan llevar a cabo esta tarea. Esto tiene que ser una labor coordinada, como dijimos, entre diferentes científicos. Y uno de los problemas que nos encontramos cuando queremos hacer esto es que una de las cosas que aprendimos con el genoma humano es que, ok, las razas no existen, y es el 0,1% del ADN lo que nos hace únicos, es decir, somos todos muy parecidos, pero sí existen las poblaciones geográficas. Es decir, voy a poner un ejemplo, un negro de Brasil se parece más a un blanco de Brasil que a un negro de un país X africano. Eso es una población geográfica. Lo que se ve de afuera no tiene nada que ver con lo que realmente hay dentro del genoma. Por eso no hablamos en genética, no hablamos ni de etnias ni de razas, hablamos de poblaciones geográficas. El término etnia también es pésimo porque hace una connotación de un origen que ni siquiera es muy preciso. Todo va a depender de
cuántos marcadores hayan visto para decir una cosa o la otra. Entonces, lo más correcto es hablar de poblaciones geográficas, es decir, gente que comparte un pool de genes porque se reproducen entre sí a lo largo del tiempo en un mismo sector o una misma población. Si una de esas personas después se va a vivir a otra población, pues deja de ser parte, va a ser por un periodo parte de una población geográfica y con el tiempo se va a asimilar a otra población geográfica. Y una de las cosas que nos dimos cuenta también es que cuando mirábamos el genoma general que se había hecho, el genoma tipo humano de referencia, era todo muy bonito, había poblaciones geográficas, no existen las razas, el 0,1% es lo que nos hace diferentes, pero la realidad es que el genoma chileno no está representado y la mayor parte de las poblaciones geográficas latinoamericanas no están representadas en ese genoma de referencia. Entonces, no podemos empezar una iniciativa como la que dio Barack Obama, que era All of Us, para hacer medicina de precisión si no tenemos los insumos básicos previos, que es la caracterización de nuestra población. Y el estado del arte a nivel mundial es ese. Todos los que han empezado con programas de medicina de precisión, justamente con un objetivo claro de mejorar la apuesta para la medicina preventiva principalmente, países que van de Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, todos los países europeos, empezaron construyendo el genoma de referencia local. En Chile tenemos diferentes esfuerzos, pero son todos esfuerzos descoordinados y que son insuficientes. Esto lo hemos hablado con todos los líderes de estos equipos y estamos todos de acuerdo de que no hay suficiente, y cuando decimos insuficiente, no es que el esfuerzo de los investigadores sea insuficiente, es que es insuficiente el dinero, básicamente. Entonces, no pasa por estos proyectos aislados, sino que pasa por una coordinación estratégica generalizada para generar un insumo para el cual puedan acceder diferentes personas dentro de Chile, una base de datos que obviamente va a estar anonimizada, pero que va a servir de insumos para diferentes ideas que puedan tener. Entonces, estamos hablando de un insumo que puede proveer una política, y estoy hablando de una política económica, sí, estoy hablando también de que esto va a proveer una política económica, porque si paso de salud, decir, bueno, yo puedo abaratar los costos dentro del sistema de salud y mejorar el bienestar de esa persona, también puedo decir que si yo tengo genoma de especies de alimentarias, yo puedo terminar con ciertos monopolios que existen en el mundo, como el de Bayer Monsanto, donde la fusión de Bayer Monsanto generó un cambio drástico en el mercado para la disponibilidad de los alimentos y la disponibilidad de las semillas. Y esto no es menor porque va a afectar directamente al sector agropecuario, y quienes van a ser los más afectados siempre van a ser los pequeños productores. Entonces, controlar la diversidad alimentaria, particularmente en un ambiente de cambio climático, es fundamental en términos económicos para preservar la soberanía alimentaria, por una parte, para mantener los pequeños agricultores, que son los que mantienen la diversidad también, la diversidad de las diferentes plantaciones, y también mantener bancos genéticos donde yo pueda mantener diversos tipos de semillas, donde yo pueda tener bancos de germoplasma, que esto es una iniciativa que tiene línea y que por suerte en línea tiene una muy buena directora que está empujando este tipo de iniciativas justamente para mantener la soberanía alimentaria de los países. Y bueno, ya esto es una noticia bastante antigua de que Bayer Monsanto construyó en Chile una de las fábricas de semillas de América Latina. No sé si se concretó finalmente o no, porque fue esto una noticia de hace 2 o 3 años,
pero fundamentalmente lo que necesitamos nosotros es mantener la diversidad, porque la diversidad, la variabilidad genética es lo que mejor permite afrontar los cambios de ambiente. Y el cambio climático es un cambio de ambiente. Por ende, se necesita mayor variabilidad genética y por ende, preservar la biodiversidad en este contexto implica que si nosotros necesitamos mejorar cultivos y tenemos una amplia biodiversidad a donde echar mano para sacar nuevos genes, vamos a tener mejores posibilidades de mantener nuestra soberanía alimentaria, a la vez que mantenemos un mejor ecosistema, un ecosistema más estable en el tiempo. Por ende, los científicos somos agentes políticos, somos agentes económicos y tenemos que decidir en este momento, porque hay un poco de influencia de los académicos dentro de este proceso constituyente, pero yo creo que necesitamos influir más en la discusión. Creo que no está claro cuál es el mensaje y cómo los científicos o desde la academia o de cada uno desde sus diferentes lugares queremos influir en la discusión que se está llevando a cabo para saber cómo vamos a dejar nuestra impronta en la nueva Constitución. Y seguimos con el plan. Entonces, lo que hace falta es realizar inversiones en recursos humanos. Ya hablamos de definir lineamientos estratégicos, de coordinar el trabajo en red de diferentes científicos, no solamente a lo largo de Chile, para formar iniciativas también, iniciativas globales, de las que podemos tener. En este momento algunas en Chile son el proyecto 1000 Genomas Chile, que terminó o ya de secuenciar varias especies, pero también hay un sinfín de otros lugares donde también se hacen esfuerzos de secuenciación, pero no están coordinados de manera centralizada, pero sí son opciones donde se puede instalar fácil y rápidamente esa organización, coordinarnos también en el trabajo a nivel global y en el ecosistema global, porque cuando nosotros hablamos de quién son los datos de los genomas, va a ser difícil que nosotros podamos preservar, mantener ocultos esos datos y que esos datos no sean públicos, porque cualquiera va a venir acá de vacaciones, se va a llevar una hojita y la va a secuenciar. Entonces, esos datos no van a poder ser privados. Lo que nosotros podemos hacer es formar parte de un ecosistema global, firmar tratados, generar esto es lo que se llama la diplomacia científica, básicamente, y proteger esos datos a través de diplomacia científica y de intercambio colaborativo. Esa es la forma que tenemos nosotros. No tenemos muchas más maneras de preservar esa privacidad y esos datos. Y por supuesto, habrá que realizar inversiones en recursos humanos, físicos, tecnológicos, para asumir este desafío como país. Estamos hablando de hardware y software, necesitamos secuenciadores, necesitamos procesar los datos, necesitamos almacenar los datos de manera segura, pero también necesitamos recursos humanos para todo eso y necesitamos espacios físicos. Ya no sabemos, con todo lo que se está secuenciando en el mundo, yo no sé dónde van a caber tantos servidores. Y además esos servidores consumen mucha energía. Por lo tanto, también energéticamente tenemos que pensarlo. Pero el presupuesto aproximado es miserable. Estamos haciendo un cálculo entre 5 y 10 millones de dólares anuales, lo cual significa absolutamente nada para un país como Chile, que tiene no sé cuántos millones de dólares en bonos del Estado. Entonces, estamos hablando realmente de una bicoca. Y poner en paralelo, y esto tiene que ocurrir para que no sea, porque es el uso y el abuso de las tecnologías se presta cuando no existe un marco regulatorio, particularmente en lo que se refiere al almacenamiento y la administración de la información, o la institucionalidad que garantiza la continuidad y coordinación de esos sectores. Eso es necesario. Y por supuesto,
además de las normativas, tener divulgación del conocimiento para que se pueda revertir ese miedo que existe en seguir adelante con un plan de genómica, pese a todo lo que ha ocurrido en el pasado y además los mitos y leyendas que circulan en este momento. Entonces, esto implica, este plan de genómica implica que la ciencia tiene que ser vista como una política de Estado para el desarrollo. No podemos hacer un plan de genómica, como dije, no creo que se pueda hacer un plan de genómica con pequeños proyectos esparcidos, porque esos van a ser esfuerzos siempre insuficientes, siempre contados con los dedos de la mano. Queremos hacer algo bien, que sirva como un insumo para una política pública estable para diferentes sectores, como pueden ser de agricultura, silvoagropecuario y mantenimiento de la biodiversidad. Necesitamos que el Estado tome una decisión política. Y esa decisión política es la ciencia como motor del desarrollo. Y para ir cerrando, podemos decir que además esto tiene una quinta parte, que es justamente eso, incentivar la aplicación de este conocimiento. Entonces, una vez que nosotros generamos eso como insumo básico, también se va a necesitar incentivar la aplicación de ese conocimiento para que en distintas áreas, o sea, conocemos, hay algunas, o sea, la cantidad de empresas con base biotecnológica en Chile son muy pocas, ¿sí? Pero sin embargo a nivel mundial sí sabemos que la base de la bioeconomía para el desarrollo sostenible para el 2030 es fundamental. De hecho, la edición genética, la consejería genética, son los campos de mayor desarrollo en la economía. La bioeconomía es lo que manda, es el sector de la economía que manda. Y la experiencia nos dice que es importante invertir en eso porque el impacto económico que ha tenido la genómica en los últimos 20 años es brutal. De hecho, estamos hablando que el primer genoma costó 3.000 millones de dólares. Sí, ok, costó 3.000 millones de dólares. Pero esos se recuperaron en menos de 20 años. O sea, en 10 años no solamente se había abierto un área nueva de la economía, sino que además se había recuperado con creces la inversión que se hizo en 1989. Y se había abierto y se ha generado nuevos empleos, y de los nuevos empleos que más crecen en este momento, y ahora inclusive esto es del 2016, tengo que actualizarlo, pero en el post pandemia creo que esto va a ser inclusive más fuerte, que es operadores de datos, consejería genética, que en Chile no existe, por ejemplo, la consejería genética, está a cargo de médicos que hacen genética, pero que no son consejeros genéticos, que han tomado cursos, pero eso no es propiamente dicho la consejería genética, son los empleos que más crecen en el mundo. Esto era un prepandemia, pero digamos que en el post-pandemia no va a cambiar mucho, sino que por el contrario se debería acentuar. Y lo otro es que podemos ser un modelo de desarrollo utilizando la genómica como herramienta debido a la geografía. Entonces, yo digo 5 millones de dólares de mínima, pero ojalá nos den 10, porque eso es la realidad, que con 10 podemos hacer las cosas de una manera más veloz, porque vamos a necesitar, o sea, esto yo lo decía, prepandemia era 5 millones de dólares, con el dólar actual y con la necesidad de urgencia, obviamente cada vez que la urgencia se incrementa para poder poner esto en marcha, obviamente se necesita más dinero porque se necesita más personas, básicamente. Pero podemos estar trabajando con blockchains, con data wallets para analizar la variabilidad genética local, no solamente de la población chilena, yo hablaría más bien de subpoblaciones geográficas dentro de Chile, manteniendo la trazabilidad de diferentes especies y su privacidad, por supuesto, pero yo hablaría de subpoblaciones geográficas porque el país es muy largo
y muchas veces tiene poblaciones que están claramente delimitadas entre ellas y no se mezclan tanto. Analizar los efectos de la regulación epigenética en el marco del cambio climático y de los diferentes ecosistemas en los que viven estas poblaciones también puede ser una gran herramienta para generar nuevas políticas públicas. Y aquí hago un paréntesis para hablar de la epigenética también en zonas de sacrificio, donde nos puede brindar mucha información sobre cómo intervenir en esas zonas, tanto para la salud de las personas como desde el punto de vista de para qué lado tiene que ir el desarrollo de esa localidad. Y proyectar políticas públicas locales para la agricultura inclusiva, para la salud rural, pero políticas que sean locales y no centralizadas, y eso se puede hacer directamente a partir de tomar decisiones basadas en evidencia que tengan que ver con esa localidad. Afortunadamente somos 19 millones de personas, por lo tanto hacer políticas públicas locales no es un trabajo titánico. Y les dejo estos dos links para que ustedes vean, si quieren ver la presentación que hicimos en el 2018 al Senado, o la que hicimos en unos videos de difusión masiva para la Cámara de Diputados. Pueden revisarlos ahí en redes, por si tienen más dudas o quieren tener más datos, pero eso sería lo que intentamos resolver con esto, con esta idea de un plan de genómica. Es solamente en algunos ejemplos en materia de salud es el diagnóstico rápido, la implementación de planes preventivos, el desarrollo de la nutrigenómica como base de la salud preventiva, disminución de los costos de salud, abrir nuevas posibilidades para innovación en materia de salud, que hay muy poco en Chile, tenemos realmente poca innovación en esa área, pero es porque faltan insumos básicos respecto a lo que hay en otros países. Y la generación de un modelo para Latinoamérica también, porque somos un país pequeño y nuestros vecinos son muy grandes. Brasil tiene un modelo, Argentina tiene un modelo, pero nos duplican o nos quintuplican en cantidad de habitantes, por lo cual no tendríamos que seguir las mismas parámetros ni de Inglaterra, ni de Argentina, ni de Brasil. Tendríamos que generar nuestros propios planes y nuestros propios parámetros. Y acá hablando solamente de qué vamos a resolver en materia de agricultura y de biodiversidad para promover básicamente inclusión, equidad, variabilidad genética, perdón, inclusión y equidad de las personas, mientras que hablamos de variabilidad genética. Y quiero cerrar con esta frase de Barack Obama, que no se trata simplemente de celebrar la innovación. Yo ya me cansé de escuchar los políticos hablar de innovación, una palabra demasiado manoseada, desgraciadamente, últimamente en todos los sectores, sino que tenemos que invertir en innovación. Tenemos que fomentar la innovación y tenemos que fomentarnos asegurándonos de que lo que estamos canalizando sea la manera más productiva de hacerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su charla, doctora. Hay un par de preguntas en el chat. La primera es, ¿qué tan viable es poder aplicar secuenciación masiva para determinar posibles biomarcadores en la predisposición de tener alguna enfermedad? ¿Qué tan viable? Muy viable. Es una cuestión de, básicamente, de tiempo y dinero. La siguiente, hace algunos días se dijo que el cambio climático ya era irreversible. Entonces, ¿contar con una mayor biodiversidad en el ecosistema permitiría revertir esta situación o solo evitaría que el avance del cambio climático sea más lento? Bueno, ahí tengo que decir que no tengo la bolita mágica, pero lo que nos permite la biodiversidad o una mayor variabilidad genética en el ambiente, más que revertir el cambio climático, es poder afrontarlo. También, ¿cómo es el trabajo de blockchain? ¿Sería una nueva revolución tipo criptociencia?
¿cómo sería en blockchain? Hay muchos desarrollos en blockchain, es todo un ámbito de la ciencia completamente distinto. Sí entra dentro de la criptociencia, creo yo, pero hay mucho que decir en el ámbito del blockchain y la preservación de datos. También tener esta información genética sobre la población chilena podría permitirnos investigar el porqué del alza de los casos de enfermedades como cáncer o Alzheimer para generar nuevas estrategias en la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Es uno de los insumos que haría falta. Uno de los tantos insumos, no es el único. Al parecer no hay más preguntas. Muy buenas preguntas. Su charla estuvo muy interesante, doctora. Nunca había abordado esta de la genómica desde tantos puntos de vista, como usted lo mencionó, tanto político y económico. Así que si no hay más preguntas de los participantes, yo creo que podríamos ir dando cierre a esta espectacular charla que usted nos acaba de dar. Agradecerle su participación en este congreso de parte de la comisión y de todos los que hemos armado este lindo proyecto, y también dar gracias a las personas que están mirándonos por su participación, y muchas gracias por su charla. Bueno, yo quiero agradecerles la invitación. Creo que me gusta mucho participar de estos congresos y me gusta tener la oportunidad de poder ofrecer otro punto de vista en estos tiempos. Pretendía hacer una charla que no fuera necesariamente la charla tradicional de datos biológicos, sino que fuera algo que espero que les deje algo. Mi expectativa es que les deje algo para reflexionar, más allá de lo que están haciendo en el día a día, sino de lo que quieren hacer en el día a día, de lo que quieren ser finalmente ustedes, cómo se quieren preparar ustedes y qué rol quieren jugar como científicos inmersos en esta sociedad hoy por hoy. Así que les agradezco mucho la invitación y la oportunidad. Muchas gracias a usted por poder participar en este lindo congreso que hemos organizado. Y también muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en esta charla.